Ya muy bien, buenas tardes, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla. 4:30 abajo. Ya, entonces, veamos por aquí. Hoy día, bueno, estábamos hablando de la narración. ¿Qué cosa es la narración, no? Cuando vamos a contar cuentos, historias, utilizamos la narración en comunicación. La narración es contar una historia. Puede ser real o fantástica. ¿Qué quiere decir fantástica? Algo que hemos inventado. Por ejemplo, una narración real puede ser la obra literaria de La ciudad de los perros. Es real, ¿saben por qué? Porque esa obra fue escrita por Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa escribe en La ciudad de los perros su historia cuando él estaba en el Colegio Militar Leoncio Prado y todo lo que vivió. Pero también puede ser fantástica, como por ejemplo, podemos hablar de Shrek. Shrek no existe, es un dibujo, ¿verdad? Pero eso sería fantástico. ¿Por qué? Porque no existe, no hay un hombrecito verde que se enamora de una princesa que era un ogro y luego se convierte en princesa. No existe, ¿no? Es parte de nuestra imaginación. Y lo utilizan para poder entretener a los niños y llevar un mensaje de forma indirecta. Bien, en este caso, Shrek, el mensaje es que no hay que calificar, ¿no? O deducir cómo es una persona simplemente por su apariencia, ¿no? En este caso, un ogro era un ogro, pero era una buena persona. Sin embargo, todos se alejaban de él, ¿no? Entonces, un mensaje que nos deja chulo. Por otro lado, sus elementos son personajes, quienes participan de esta obra, los hechos, qué cosa sucede, los escenarios, dónde sucede. ¿Dónde sucede la obra de Shrek? ¿O dónde se da? Él vivía en un pantano, ¿no? Él vivía en un pantano y con con un burrito, ¿no? Se hizo amigo de un burrito, ajá, se hizo amigo de un burrito y ahí vivía, ¿no? Hasta que se llegan a aventuras porque están a una recompensa o están invadiendo su pantano. Inicio, nudo y desenlace son las tres partes de la narración. Bien, el inicio es como empieza la historia y sobre todo los personajes que van a participar. El nudo es lo más importante, aquello que nos mantiene en suspenso. Y el desenlace es cómo termina. A ver, el león y el ratón. Léelo, por favor. ¿Qué hay? A ver qué. Están durmiendo Ujú, todo, el león una león en y la el falda de ratón. montaña. Los ratones. Ah, ya. Los ratones del campo que andaban jugando llegaron allí y casualmente uno de ellos saltó sobre el león y este le cogió. El ratón, viéndose preso, suplicó al león que tuviese misericordia de él, pues no había obrado con malicia, sino por ignorancia. Por lo que pedía humildemente perdón. El león, viendo que no era digno de él tomarse venganza de aquel ratón, por ser un animal tan pequeño, dejarlo ir sin hacerle mal. Poco tiempo después, el león cayó en una red y, viéndose enlazado, comenzó a dar grandes rugidos. Oyéndolo, el ratón acudió al momento y, viendo que estaba preso en aquella red, le dijo: Señor, ten buen ánimo, pues no es cosa que debas temer. Yo me acuerdo del bien que te di, recibí, por lo cual quiero volverte el servicio. Y diciendo esto, comenzó a roer con sus dientes y, rompiendo las cuerdas de la red, liberó al león. Moraleja: muchas veces el auxilio de los débiles es indispensable para los pueblos. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. A ver, otro. Entonces, vamos a volver a leer. Acá el ratón, sí, el león, ¿no? Iba a matar al ratón, pero el ratón lo ayudó, ¿no? Bueno, el león tuvo compasión, lo dejó libre y luego el ratoncito lo ayudó cuando el más lo necesitó. Esto, por ejemplo, es una fábula, pero también está dentro de la narración, ¿bien? De la narración. Es parte de la narración. Ahora, vamos a ordenar. Ordenamos acá la página 18, por favor, página 18. Vamos a ordenar los hechos.
Ordena del 1 al 5 la secuencia de los hechos del texto que hemos leído. El león lo dejó ir sin hacerle daño. Un ratón saltó sobre el león cayó en una red, el ratón suplicaba misericordia al león y el ratón agradecido comenzó a roer la red. A ver, veamos. Entonces, el ratón lo dejó ir sin hacerle daño, el león lo dejó ir sin... Todavía el ratón saltó sobre el león cayó en una red, el ratón suplicaba misericordia, el ratón agradecido comenzó a roer. ¿Cuál sería primero? ¿Cuál Sí, sería? que saltó sobre- El ratón se lanzó sobre el león. Sí, Muy bien, casualmente, ¿no? El ratón. Uno. El león lo dejó ir, ¿no? El león lo dejó. Ah, no. El ratón suplicaba misericordia. Luego, el león lo dejó ir sin hacerle daño. Y luego, la 4 sería que el león cae en una red y empieza a rugir fuerte. Y viene el ratón. ¿Ya? Esas serían las partes. A ver, vayan completando mientras voy poniendo la asistencia rapidito para mandar quienes se han conectado, ¿ya? A ver, acá, asistencia y comunicación. Ajá. Luz no está. ¿Por qué ha faltado? A ver, Kenai, sí está. Dulce sí, Jeffrey sí. Areli no está tampoco. A ver. Ñu. Ah, este es Areli. Jeffrey sí está. Ah, Brian, es el que no está. Brian. ¿Brian está? Sí está, ahí sí está Brian. Muy bien. Calladito, mira, Brian. Ahí está Areli, falta, Areli falta. Anderson no. ¿Y Andri? ¿Está Andri? No está Andri. Ok. Mija, ese hay que copiarlo. Ajá, hay que copiarlo. Página 18, Brian, página 18. Yo no la tengo todavía, a mí. La 18 todavía, ya. Entonces, conforme vamos avanzando, le vas tomando foto para que luego lo hagas y envíes tu tarea, Brian. ¿Ya? Muy bien. Entonces, seguimos. ¿Qué más dice por aquí? ¿Cómo te imaginas que era el... Uy, se pone. A ver, volver a poner. ¿Dónde está acá? ¿Cómo te imaginas que era el león? A ver, ¿cómo nos imaginamos que era el león? Acá cada uno lo va a responder, ¿no? Por ejemplo, yo me imagino que era grande, era gigante, muchísimo más grande, obviamente, que el ratón. Tenía una gran melena, una boca enorme y que era muy social. Eso me imagino. No sé que se lleva bien con todos los animales. Eso me imagino del león, ¿no? A ver, ustedes pongan ahí lo que ustedes imaginan del león.
Ya está. Y la otra pregunta, por ejemplo, nos dice, ¿no? ¿Cómo te imaginas al ratón? Ah, muy bien. Entonces yo diría, al ratón me imagino todo lo contrario, chiquitito, con miedo, o de repente juguetón, ¿no? Porque dice que estaba jugando y se cayó encima del león. Entonces chiquitito, con miedo, o de repente un ratón muy inteligente también, ¿no? Ahí está. Todo eso lo ponen ahí. Ya está. Ya está. Muy bien. Vamos bajando. A ver, ahí está Areli, justo, ¿eh? Ya vamos bajando. ¿Quién tiene, quién, a ver, ah, ya, acá vamos a responder, entonces, podemos empezar. ¿Quiénes tienen falda? ¿Quiénes tienen falda? Y ponte, ¿no? A ver, el león estaba durmiendo en la falda de una montaña. Si nosotros simplemente leemos la pregunta sin haber leído el texto anterior, diríamos que quien tiene falda, pues serían las niñas, ¿no? Entonces, si nosotros vemos ahora la siguiente pregunta, después de leer el texto, diríamos, ¿qué significa que el león estaba durmiendo en la falda de la montaña? Eso quiere decir abajo, ¿no? En la parte de abajo de la montaña. Muy bien. Entonces, ahí pondrán, ¿quién tiene falda? Según la lectura, pondrán, según la lectura, las montañas. La número dos, ¿qué significa que el león estaba durmiendo en la falda de la montaña que estaba bajo la montaña? ¿No? Bajo la montaña o a orillas de la montaña. ¿Quién puede ser el que puso una red al león? Un cazador, pues, ¿no? Un cazador que había dejado algunas trampas por ahí para cazar animales. Tacha las palabras que están de más y descubre la moraleja de la fábula leída. Luego, cópiala correctamente la línea. Entonces, vamos a ver cuáles están de más. Vaya respondiendo esas de ahí. Buenas tardes, Areli. Voy a poner Areli acá. Está, ahí está Areli. Página 18, Areli. Página 18. Ya, a ver, vamos. Me faltarían de sonido. Ay, otra vez. Ya. Se va la hojita esta. Ya, muy bien. Ahí copio.
Voy a mandar la asistencia. Ahí veo que estaban preguntando si había clase. Voy a mandar la asistencia, comunicación, comunicación. Falta Anderson, Luz, Ander. Ahí está. Ya, muy bien. Entonces sigamos por aquí. Y dice, tacha las palabras que están de más y descubre la moraleja de la fábula leída. Luego, cópiala correctamente en las líneas. Veamos. A unas veces los menos más débiles, tontos, pueden olvidar ayudar a los más tan fuertes malvados. Esto no tiene sentido. Vamos a ver, ¿cuál eliminamos? A ver. A, a una vez, Una, se va una. Muy bien. A veces los menos más débiles, los menos débiles, ¿no? O los más débiles, a ver, los menos débiles, ajá, los menos una- débiles, tontos no, los menos débiles, o sea, quiere decir que son fuertes, los menos débiles pueden olvidar, ayudar a los, a ver, pueden ayudar, pueden olvidar, no, a ver, a veces los menos débiles, o no, los más, ¿no? A veces más bien, los más, a ver, los más. A veces los más débiles pueden olvidarnos, ¿no? Pueden ayudar a los más fuertes. Ahí está. A veces los más débiles pueden ayudar a los más fuertes. Ahí está, muy bien. Eso, eso. Ujú.
Ya está, ahora sí, todos con esa parte. Ya, continuamos entonces. Vamos bajando. Actividad de extensión. Veamos. A ver. La narración es contar una historia desde el principio hasta el final. Hay muchas narraciones, por ejemplo, las fábulas y cuentos, ¿no? Como les decía. El texto leído será una narración, ya, ¿qué tipo de narración? Bien, cuando te dejan un mensaje, es una fábula. Cuando no te deja un mensaje, es un cuento. Cuando hablan sobre todo, de repente encontramos animales que hablan, es una fábula, normalmente. Cuando son historias ficticias, puede ser un cuento también. Bien, entonces en este caso del león y el ratón, ¿qué será, Brian? ¿Una fábula o un cuento? Un cuento, mi. Seguro. Deja un mensaje. Está dejando un mensaje. Una fábula. Una fábula. ¿Por qué? Porque la fábula deja un mensaje. Una moraleja. ¿Bien? Moraleja. Así se llama. Muy bien, entonces pongamos acá fábula. ¿Por qué? Porque nos brinda una moraleja. Moraleja. Ya está. Una narración tiene personajes, es decir, seres que realizan todo lo que se cuenta en la historia. El texto leído, ¿quiénes son los personajes? Ya ahí completa. Completen quiénes son los personajes. Vamos, vamos. Está fácil ahí, ¿ah? Voy a ver. Listo, mis. Muy bien, muy bien. Vayan avanzando con la siguiente pregunta. Ese, si no me equivoco, es su tarea. Esa es su tarea, su ficha. Narración, ¿no? La narración, ¿no? Narrativo. Narraciones. Narrativo. Narraciones de relatos fantásticos. Uno. Literatura fantástica. Ujú. Narrativo. Texto narrativo. Tipo de texto, texto narrativo. Ajá, tipo de narradores. Ya está. Muy bien, entonces sigamos. Pregunta, entonces, ¿quiénes son los personajes aquí? Tenemos al ratón y el león, ¿no? Básicamente son ellos. Ratón agudo. Ya, ¿qué más? A ver. Todo lo que se cuenta en la historia se llama hechos o acciones. Ajá, todo lo que se cuenta en la historia se llamará hecho o acciones. Acciones. Ya. Acción es el acto y hechos los sucesos. A ver, en este caso, vamos a ver. Ujú, 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 ujú. Muy bien, estamos bien. Hechos. Ahí está. Ya, ahora, escribo un hecho que realizó el ratón. Salvó al león. Ya está. Esos hechos siempre ocurren en algún lugar. En ese lugar se llama escenario, sí. ¿Dónde ocurren los hechos de la narración leída? A las faldas del cerro, ¿no? A las faldas o en las faldas. La falda de la montaña, ¿no? De la montaña, del cerro. Montaña. Ya está. Ya, me vayan completando. Y la última, que no tiene línea, va a ser: una narración puede ser totalmente real o tener algunos hechos imaginarios fantásticos.
Eso es verdadero. Ya, pongan por ahí. A ver, completen esa ficha para pasar a nuestro cuadernito, a copiar. A ver. Ujú. Ya está, ahora sí. Sí, Muy bien. Entonces vamos ahora aquí. Entonces, el texto narrativo es lo que vamos a ver ahora, ¿ya? Veamos. Lo tenemos por aquí. Ahí está. Entonces, van a copiar lo que yo les voy a subrayar, ¿ya? Pongan de título el texto narrativo, por favor. Pongan de título el texto narrativo. Texto narrativo. Ya está. Solo lo que les voy a subrayar van a copiar. Texto narrativo. Título. Bajamos. listo. Ahora, es todo aquel relato donde se cuenta una historia, ya sea real o imaginaria. Es todo un relato donde se cuenta una historia, ya sea real o imaginaria. ¿Terminaron ya esa parte? Sí, Muy bien, bajamos entonces. Características de los textos narrativos. Miss, todavía no terminó ¿Todavía de no? copiar. Ok. Ya vayan poniendo debajo características de los textos narrativos, que ya acabó.
Miss, ya terminé. Muy bien, ahora sí, sigamos. Ahí está. Entonces, ¿cuentan hechos reales o imaginarios? Pon ahí, cuentan hechos reales o imaginarios. Están escritos en prosa. Están escritos en prosa. Sus personajes pueden ser personas, animales o cosas, así como en las fábulas, por ejemplo. Sus partes son inicio, nudo y desenlace. Es dinámico, es corto, normalmente no son tan largos. Predominan los verbos que expresan acción, como hacer, cantar, bailar. Esos son verbos, ¿ya? Pongan ahí. Miss, el título no lo puedo ver. Características de los textos narrativos. Características. Ujú. Listo, Miss. Muy bien. Ya está. ¿Terminó, Arely? Miss, todavía. Ya, ya, ya.
Ya está, muy bien. A ver cómo va Brian. ¿Copió Brian? Miss, ya terminé. Ya, muy bien. Ya está. Jeffrey, ¿terminó? Sí, Miss. Muy bien, ya. Entonces bajamos. Listo. Ana se encuentra con Rosita y la cuenta que ayer preparó una deliciosa tortilla de espinaca. Le dice, coloque 2 huevos en un recipiente y los batí por unos segundos. Luego agregué la espinaca picada. Después vertí sal y pimienta. Finalmente puse aceite en el sartén o en la sartén y freí esta riquísima tortilla. Lo que hemos hecho ahora es una narración, es parte de una narración. Pero esto qué es una receta, ¿no? Esto es una receta que también es parte de la narración. Miren, no solo cuentos, no solo fábulas, sino también recetas, indicaciones. Bien, en este caso se ha enumerado paso por paso. ¿Ya? Veamos un esquema narrativo. Esto de aquí es un esquema narrativo. Primero, luego, después, finalmente. De consecuencia. En un texto narrativo contamos poco a poco cómo se han dado los acontecimientos. Primero, luego, en el caso del ratón, por ejemplo, primero el ratoncito estaba jugando con su amigo, ¿no? Saltó y cayó, luego cayó encima del león. Después el león lo quiso matar, pero el ratón le pidió compasión. Más adelante el león cayó en una trampa y finalmente el ratoncito lo ayudó, ¿no? Ya. Como puedes ver, la relación entre Carlos y María ha seguido un proceso, ¿no? A ver, en el ratoncito y el león ha seguido también un proceso. Veamos por aquí. Como les decía, tiene inicio, nudo y desenlace. 3 partes, ¿ya? Veamos por acá, otro. Hay narraciones en donde se va a destacar al personaje. Por ejemplo, Simón Bolívar nació en 1783 en Caracas, Venezuela. Ah, muy bien, Simón Bolívar nació en 1783. En este caso se está mencionando primero a Simón Bolívar. Narración que destaca el tiempo. En 1783 nació Simón Bolívar en Caracas, Venezuela. Acá destaca el año. ¿Por qué? Porque primero se está mencionando el año, ¿no? Veamos por aquí. La narración suele presentar los hechos en orden cronológico. Por eso no quiere decir que sea necesario repetir las fechas todo el tiempo. Para eso se establecen relaciones temporales entre los hechos, dando las fechas por sobreentendida. Por ejemplo, acá, ponen ahí, la narración suele presentar hechos en orden cronológico. Bien. Por ejemplo, primero, ¿qué pasó? Se conoció con el ratoncito. ¿Cómo lo conoció? Porque le cayó encima al león. ¿No? Luego, ¿qué pasó? Ah, luego él se fue el ratón y el león estuvo caminando y cayó en una trampa. Se dan cuenta que tiene un orden. No te dice, y se encontraba el león en una trampa y después casi se come al ratoncito, pero luego lo liberó. No, no te está diciendo así porque no vamos a entender, ¿va? Entonces, para eso se establecen relaciones temporales entre los hechos. Por ejemplo, llegaron el martes, al día siguiente tomaron la ruta que los llevó al bus. Se sobreentiende que es miércoles. Ya está. Pongan eso de ahí, ese ejemplo.
Ya está. Muy bien, terminaron. Vamos bajando. Dulce también está copiando, Dulce. Ahí veo que está Dulce. Yo a mí me faltó bien. Ay, ay, ay. Ya tomé captura. Ok, Dulce. Listo, Miss. Muy bien. Ahora sí ya terminaron todos, creo. Ya está. Muy bien, bajamos. Areli, ¿acabó también? Ujú. Ya, a ver, creo que sí. Vamos bajando entonces. Ya. ¿Cuándo fue? Indica si el texto narrativo está escrito en presente, pasado y futuro, ¿no? Presente, si es el ahora. Pasado, si de repente fue ayer, antes de ayer, bien. Pasado. Y futuro, cuando recién va a suceder, cuando recién va a pasar, ¿ya? O sea, quiere decir mañana, en 2 días, en 3 días, eso. Bien. Entonces veamos por aquí. A ver. Ujú. Gonzalo Arregui nació en 1975 en el Cusco. En los primeros años de su juventud trabajó en el taller de orfebrería de su padre. ¿Qué cosa será Areli? ¿Pasado, presente o futuro? ¿Qué dices? ¿Cómo, Miss? ¿Cuál será eso? ¿Pasado, presente o futuro? Pasado. Pasado, muy bien, claro, pasado. ¿Por qué pasado? Porque miren, 1975, ¿no? Pasado. Perfecto. A ver, veamos otro por acá. Veamos otro. Más tarde, cuando Mirta cumpla 18 años, viajará al extranjero y estudiará una maestría en medicina. ¿Qué será eso, Dulce? ¿Pasado, presente o futuro? Mm, Dice, más tarde, cuando Mirta cumpla 18, viajará al extranjero y estudiará una maestría. Pasado, presente o futuro. ¿Qué dices, Dulce? Viajará. ¿Qué quiere decir viajará? Pasado, presente o futuro. ¿Qué será, Dulce? Viajará. presente. Viajará. Por ejemplo, si yo te digo, Dulce, tú irás de viaje. ¿Qué será? Al pasado. Ah, si fuera pasado, diríamos, fuiste. Si decimos Futuro. futuro, ¿verdad? Futuro. Y ahora sí el otro. Todos los días Cecilia se levanta temprano y hace deporte, y luego se va a su trabajo. Por las noches estudia administración. ¿Qué será Brian? ¿Pasado, presente o futuro?
¿Qué será Brian? Pasado, presente o futuro. No está Brian. A ver, Jeffrey, ¿qué será? ¿Pasado, presente o futuro? Presente. Muy bien, presente, ¿no? Porque dice que todos los días lo hace. Muy bien. A ver, sigamos. Bajamos. Bien, a ver, dice, en esta lectura se han ordenado los párrafos. Lea atentamente, se han desordenado. Vamos a ordenarlo. Ya dice, por fin consiguió dar con ella. Le dio el nombre de la hoja de coca y del extracto de nuez de cola. Decidió que sería un buen negocio vender el secreto de la fórmula. Claro que él no suponía que unas décadas más tarde su bebida se iba a hacer famosa, más famosa del mundo entero. Han pasado más de 100 años y el refresco del farmacéutico sigue vendiéndose en todo el mundo. Con el tiempo, el refresco ha ido modificando su sabor, pero la fórmula exacta sigue siendo un secreto celosamente guardado. El secreto Coca-Cola fue inventado por un farmacéutico estadounidense llamado John Pemberton, que era famoso en Atlanta, donde residía por su afición para preparar brebajes para todo tipo de dolencias. Durante mucho tiempo intentó dar con una receta de bebida que tuviera un sabor agradable. Y así surge la Coca-Cola. De hecho, la Coca-Cola, aunque no lo crean, es bueno, ¿no? Es cuando una persona sufre de, por ejemplo, el estómago flojo, tiene mucho el estómago flojo, le recomiendan tomar Coca-Cola, porque ya no va a tener el estómago flojo, se estreñe un poquito. ¿Ven? Entonces, de una u otra forma, miren, ¿no? Fue hecha por un farmacéutico. ¿Y qué tal si él inventó esto en un inicio, esta fórmula de la Coca-Cola, para curar a las personas que de repente están mal del estómago, ¿no? Imagínense. Claro que hoy en día sabemos que la Coca-Cola también en exceso es dañina, ¿no? Es dañina. Muy bien. Ahora vamos a ordenar. A ver, ¿cuál sería para ti el orden, Arely? ¿Cuál sería el orden, Arely? Yo creo que ese es el primero. El primero, ya. ¿El primero cuál sería para ti? Cuando dice por fin consiguió dar con ella. Ok. Por fin consiguió contar con ella. Le dio el nombre ya. ¿Seguro? Yo creo que empieza por acá, mira. Uno, el Sí, creo refresco que Coca-Cola sí. fue inventado por un farmacéutico. Y Ya por está. Él donde ha dice que pasado más de 100 años, creo que ese es el 2. ha pasado más de 100 años el refresco. Yo creo que sería acá el 2. Por fin consiguió dar con la fórmula, ¿no? Le dio el nombre de la hoja de coca. Dice, han pasado más de 100 años el refresco. Ahora el último sería que han pasado más de 100 años. Porque primero inicia describiendo quién es el que empezó con esto, ¿no? En este caso sería el inventor del refresco Coca-Cola, que es el farmacéutico. Luego de un tiempo, él lo va a vender, ¿no? Le da el nombre de Coca-Cola, de Coca, a esa bebida y decidió que sería un buen negocio vender el secreto de la fórmula. Él no sabía que una década más tarde iba a ser importante. Y luego pasan años y han pasado más de 100 años y ¿qué dice? El refresco del farmacéutico, ¿no? Sigue vendiéndose en todo el mundo. Ya está. Así sería. ¿Bien? Muy bien. Ahora sí, póngalo ahí. Esto no lo van a copiar. Ya, listo. Así sería el texto narrativo. Entonces recuerden, texto narrativo puede ser una fábula, puede ser una receta, puede ser fábula, receta, puede ser también, ¿qué más? Un cuento, puede ser un cuento, ¿bien? Todo eso puede ser una narración. Ya está. Ahora sí salimos y vamos a ir a matemática. Vamos a matemática.